Bendito sea nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Mira con bondad, te suplicamos, Dios omnipotente, a esta tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo aceptó ser traicionado y entregado a hombres crueles y sufrir muerte en la cruz, quien vive ahora y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos las lecturas de este. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 13 al capítulo 53, versículo 12. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno de su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una abeja cuando la trasquilaban. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera a nadie. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engañado en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrá éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi súplica y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche también y no hay para mí reposo. Pero tú eres el Santo, entronizado sobre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros antepasados, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de todos y desprecio del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios y menean la cabeza diciendo: acudió al Señor, líbrele él, sálvele si tanto lo quiere. Pero tú eres el que me sacó del vientre y me tenías confiado en los pechos de mi madre. A ti fui entregado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude.
Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 25. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero esos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: No quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te no te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: Aquí estoy tal como está, escrito en mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Y después añade: Aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma, al decir: La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, los pecados han sido perdonados. Ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Palabra del Señor. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió y les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: Yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? Y ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote.
Jesús le dijo a Pedro: «Vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo?». Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a casa de Anás, que era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón, Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa. Pero Pedro se quedó fuera, a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: «¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre?». Pedro contestó: «No, no lo soy». Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos calentándose al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: «Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he hecho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúnteles a los que me han escuchado, y ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho». Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: «¿Así contestas al sumo sacerdote?». Jesús le respondió: «Si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido, y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas?». Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron: «¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre?». Pedro lo negó diciendo: «No, no lo soy». Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: «¿No te vi con él en el huerto?». Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraban en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual, y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles. Les dijo: «¿De qué acusan a este hombre?». «Si no fuera un criminal», le contestaron, «no te lo habríamos entregado». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley». Pero las autoridades judías contestaron: «Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie». Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió al entrar al palacio, llamó a Jesús y le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le dijo: «¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí?». Pilato contestó: «¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Le preguntó entonces Pilato: «¿Así que tú eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan». Pilato le dijo: «¿Y qué es la verdad?». Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: «Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos?». Todos volvieron a gritar: «A ese no, suelta a Barrabás». Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!», y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, aquí lo traigo para que se den cuenta de que no encuentro ningún delito». Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: «Ahí tienen ese hombre». Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo comenzaron a gritar: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les dijo: «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él». Las autoridades judías le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios». Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús:
¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo, ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron, si lo dejas libre no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llama Gabata, que quiere decir empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde se crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato, no escribas Rey de los judíos, sino escribe el que dice ser Rey de los judíos. Pero Pilato les contestó, lo que he escrito lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. También la túnica, pero como ésta era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que cumpliera la escritura dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio, y empaparon una esponja en el vino y la ataron a una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas de los crucificados y que quitaran de ahí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y les quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno de los que vio, y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice, mirarán al que traspasaron. La pasión de nuestro Señor Jesucristo es quizá uno de los relatos más conocidos del mundo entero, por lo menos la parte occidental. Seguramente todos nosotros, ya sea que lo hayamos leído, que lo hayamos visto en televisión, que nos los hayan platicado en la dominical,
que nos los hayan platicado indirectamente nuestras familias, nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres. Incluso hoy en día, podríamos decir, hasta por los memes que pasan en las redes sociales, podríamos estar al tanto de este relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este relato, si bien es algo que nos muestra el amor de Dios hacia el género humano al entregar a su Hijo único a la muerte en la cruz para la redención del mundo, también es un relato que cuando lo pensamos, cuando lo recordamos, cuando lo vemos, nos recuerda la muerte, nos recuerda el dolor, nos recuerda, digámoslo así, las partes no bonitas de las Escrituras. Sin embargo, cuando nosotros leemos con detenimiento una y otra vez quizá este relato, también notamos algo muy importante. Notamos un poco de esperanza, notamos un poco de fe, notamos un poco de confianza. Y fíjense qué curioso, en este caso, si bien la esperanza es del humano hacia Dios, hacia su presencia, hacia sus actos, hacia su actuar en nuestras vidas cotidianas, lo demás es más bien una fe y una confianza de Dios hacia el género humano. Muchos de nosotros, quizá, o algunos, seguramente a lo largo de sus vidas, en algún momento, en algún punto, han dicho algo así como: ya he perdido la fe en el ser humano, ya he perdido la fe en la bondad del hombre o de la mujer, ya he perdido la fe en que el ser humano pueda producir algo bueno. Tan solo podríamos hojear la historia, las guerras, los conflictos, los asesinatos en masa o individuales. Y muchas veces las acciones que a veces tenemos cercanas a nosotros podrían llevarnos a pensar lo mismo. Sin embargo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos da muestra de algo. Si bien nosotros como seres humanos a veces nos es difícil tener confianza entre nosotros mismos como una raza, como una comunidad humana, Dios no lo ha hecho así, sino por el contrario. Él ha entregado todo, se ha hecho humano, se ha sacrificado simplemente para poder dar al ser humano la posibilidad de acercarse más a Él, la posibilidad de arrepentirse, la posibilidad de regresar a casa, la posibilidad de estar cara a cara frente a Él mismo. La fe que nuestro Señor nos tiene a cada uno de nosotros como seres humanos no es algo que podamos descartar tan fácilmente después de ver la pasión de nuestro Señor. No es algo que simplemente podamos decir: pues sí nos tendrá fe, pero yo sigo sin creérmela en el ser humano. ¿Y esto por qué? Si Dios mismo se ha encarnado, si Dios mismo se ha sacrificado para el género humano, entonces lo que nosotros podemos hacer son dos cosas. Primera, tener fe de que el ser humano puede producir algo bueno. Y segunda, tener fe de que eso bueno lo producimos solo cuando estamos junto a Dios y en el camino que Él nos ha trazado. Si bien es cierto que muchas veces esperamos la bondad de los demás seres humanos, la bondad no puede empezar por las conductas que no podemos controlar, sino más bien tiene que empezar por nuestras propias conductas. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, si bien nos recuerda la confianza que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, también nos recuerda que esa confianza empieza desde casa, es decir, desde nuestro propio templo interior, desde nosotros mismos. Nosotros hemos producido bondad, nosotros hemos producido confianza en nosotros y por lo tanto en el género humano. Nuestra forma de actuar en la vida da testimonio de la presencia de Dios en el mundo, o es todo lo contrario. Generamos egoísmo, generamos envidias, generamos narcisismos, individualismos tóxicos, pobreza, etcétera, etcétera. Las acciones que nosotros tengamos como seres humanos, por muy pocas o por muy pequeñas más bien que éstas sean, van a ser definitivamente una muestra a otros de que esa confianza que Dios nos tiene no es vana. Y la importancia de que nosotros tengamos bien clara esta parte de la confianza que Dios nos tiene no es otra, sino simplemente saber que el reino realmente actúa ya entre nosotros. Es realmente dar testimonio de que lo que decimos es una realidad y no, como dirían por ahí, solamente son mentiras y opios del pueblo, sino que más bien Dios presente entre nosotros hace realidad ese reino de salvación, ese reino de bondad, ese reino que es eternamente en nuestro Señor Jesucristo, y por el cual el día de hoy recordamos esa pasión, esa muerte, y el día de mañana
recordaremos su gloria. Amado pueblo de Dios, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo, por medio de él, pudiera ser salvo, para que cuantos creen en él sean librados del poder del pecado y de la muerte, y lleguen a ser herederos con él de la vida sempiterna. Por tanto, oremos por todas las personas en todos los lugares según sus necesidades. Oremos por toda la Iglesia Católica de Cristo esparcida por todo el mundo, por su unidad en el testimonio y servicio, por todos los obispos y demás ministros, y por el pueblo al que sirven, por Justin, arzobispo de Canterbury, Enrique, obispo en funciones primaciales, Francisco, obispo de Roma, Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, y todo el pueblo de esta diócesis, por todos los cristianos de esta comunidad, por los que van a ser bautizados, para que Dios confirme a su Iglesia en la fe, la acreciente en el amor y la conserve en paz. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica a todo el cuerpo de tu pueblo fiel, recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por todos los miembros de tu Santa Iglesia, para que en su educación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos por todas las naciones y los pueblos de la tierra, y por todos los que en ellos ejercen autoridad, por Andrés Manuel, el presidente de esta nación, Claudia, jefa de gobierno, por el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, por los miembros y representantes de las Naciones Unidas, por cuantos sirven al bien común, para que, con el auxilio de Dios, busquen la justicia y la verdad, y vivan en paz y concordia. Dios omnipotente, enciende, te suplicamos, en cada corazón el verdadero amor a la paz y dirige con tu sabiduría a los que deliberan en nombre de las naciones de la tierra, para que en tranquilidad tu señorío aumente hasta que toda la tierra se colme con el conocimiento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que sufren y están afligidos en cuerpo o en mente, por los que carecen de pan o de hogar, los indigentes y los oprimidos, por los enfermos, los heridos y los inválidos, por los que se hallan solos en temor y angustia, por los que se enfrentan a la tentación, la duda y la desesperación, por los desconsolados y los acongojados, por los prisioneros y cautivos, y los que se hallan en peligro mortal, para que Dios, en su misericordia, les consuele y alivie, les conceda el conocimiento de su amor y estimule en nosotros la voluntad y la paciencia para ministrar a sus necesidades. Dios bondadoso, consuela de todos los afligidos y fortaleza de todos los que sufren. Haz que el clamor de los que se hallan en miseria y necesidad llegue hasta ti, para que sepan que tu misericordia está presente con ellos en todas sus aflicciones, y concédenos, te suplicamos, la fortaleza para servirles, por amor de aquel que sufrió por nosotros, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por cuantos no han recibido el Evangelio de Cristo, por los que nunca han oído la palabra de salvación, por los que han perdido la fe, por los que se han endurecido a causa del pecado o la indiferencia, por los que desprecian y hacen escarnio del Evangelio, por los que son enemigos de la cruz de Cristo y perseguidores de sus discípulos, por los que en nombre de Cristo han perseguido a otros, para que Dios abra sus corazones a la verdad y los conduzca a la fe y a la obediencia. Dios de misericordia, Creador de todos los pueblos de la tierra y amante de las almas, ten compasión de todos los que no te conocen, como te has revelado en tu Hijo Jesucristo. Haz que tu Evangelio sea predicado con gracia y poder a cuantos no lo han escuchado. Vuelve los corazones de los que resisten, y trae de nuevo a tu redil a los que se han extraviado, a fin de que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendémonos a nuestro Dios y pidámosle la gracia de una vida santa, para que, con todos cuantos han partido de este mundo y han muerto en la paz de Cristo, y con aquellos cuya fe solo Dios conoce, seamos hallados dignos de entrar en la plenitud del gozo de nuestro Señor y recibamos la corona de vida en el día de la resurrección.
Dios de poder inmutable y luz eterna, mira con favor a tu Iglesia, ese maravilloso y sagrado misterio. Por la operación eficaz de tu providencia, lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación. Haz que todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que han envejecido son renovadas, y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección, mediante aquel por quien fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor. Tu santa resurrección alabamos y glorificamos, porque por medio de tu cruz gozo ha venido a todo el mundo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro y venga a nosotros. Que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor, tu santa resurrección alabamos y glorificamos, porque por medio de tu cruz gozo ha venido al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él, y nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén.
Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, te suplicamos que pongas tu pasión, tu cruz y tu muerte entre tu juicio y nuestras almas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Concede misericordia y gracia a los vivos, perdón y descanso a los difuntos, paz y concordia a tu santa Iglesia y a nosotros pecadores, la vida y la gloria eternas. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de finalizar, recordarles que nos vamos a ver el día domingo para celebrar juntos la Pascua. Puedan tener en sus casas un cirio pascual o una vela adornada, una veladora adornada en forma pascual para poder celebrar juntos esta Pascua del Señor. El día de mañana estaremos compartiendo uno de los servicios de vigilia que una de las congregaciones hermanas estará haciendo en vivo. Si no hay más, les envío un fuerte abrazo. Que Dios nos siga bendiciendo.